Hoy, octubre 2, estaremos leyendo los capítulos 10 y 11 del libro de Mateo, comenzando con la elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por qué, cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia lo llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿A quién se debe de temer? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús, causa de división. No penséis que he venido
para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Capítulo 11. Los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, dijo: Id y hacedle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, y diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aye sobre las ciudades impenitentes. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta aquí terminamos el capítulo 11 de este libro de Mateo. Y bueno, de cada una de las partes en las que está dividida estos capítulos se pueden encontrar pues muchas enseñanzas. En primera podemos ver la lección de los 12 personas comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, pero son personas al igual que tú y como yo. Dios los llama para ser sus discípulos, les da poder, autoridad para ir a predicar el evangelio. En especial, Jesús les da la orden de no ir a Samaria, sino de ir precisamente a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sabemos que más adelante Jesús mismo va y predica en Samaria cuando se encuentra con la mujer, pero estas eran las órdenes que Jesús les había dado a los discípulos, diciéndoles que pues fueran a predicar de su palabra, fueran a dar las buenas nuevas del reino. Vemos también que iban a venir estas persecuciones que de hecho vinieron también sobre los discípulos y sobre todos los creyentes. Incluso el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, fue también un perseguidor de los cristianos. Y está hablando Jesús no solamente de aquellos tiempos, sino de también lo que se vive en nuestros días. Nos dice que nos envía a sus discípulos y también a todos aquellos que somos llamados discípulos de Cristo. Somos enviados como ovejas en medio de lobos. Por eso Jesús decía a sus hijos, a sus discípulos y a nosotros, que debemos de ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Y bueno, no nos vayamos tan lejos en el tiempo de Jesús, sino lo que está pasando y lo que siempre ha pasado. Creo que uno de los grupos más perseguidos hasta la actualidad son los llamados cristianos. Y no hace poco, el mes pasado, tuvimos también la muerte de un varón, de un siervo de Dios, un joven que Dios utilizó con gran poder, con gran unción, pudiésemos también decir, para poder llevar el mensaje del evangelio y los valores de Cristo sobre la juventud y sobre el mundo entero. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Pues le quitaron la vida. Dice que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre, pero el que persevere hasta el fin, será salvo. Creo que el día de ayer que hablamos acerca de las bienaventuranzas, una de ellas decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y creo pensar en la familia de este joven al cual le quitaron la vida, pues la familia y todos sus allegados y todos aquellos que también o le seguían y le escucharon, pueden estar también llorando por esta situación. Pero creo en la palabra del Señor que dice: felices, bienaventurados aquellos que lloran en este tiempo, porque serán consolados. Y creo que esta familia también recibirá esa gran recompensa y esa gran consolación de parte del Señor. Sabemos que nosotros como discípulos de Cristo, lo que nos basta es no ser mayor que Jesús, sino que nos baste el poder ser sus siervos, sus discípulos, ser como Jesús. También esto que nos está pasando en nuestros tiempos, de que hablar de Jesús ya se vuelve una manera incluso peligrosa, que arriesga también nuestras vidas. Siempre lo ha sido así, pero creo que en estos tiempos se ha levantado más odio contra el pueblo de Dios, contra los que hablamos el nombre de Cristo. Pero dice la palabra del Señor que no debemos de temer a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar. Tengamos más bien temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso es, Jesús también y Dios tiene esa autoridad, ¿verdad? De poder hacerlo, es el único que tiene también el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Pero el predicar de Cristo, cuando nos levantamos como ese hombre de Dios al cual le quitaron la vida hace unos días atrás, dice la palabra de Dios que nosotros que hablamos también de Cristo, que no tengamos temor de aquellos que pueden matar simple y sencillamente nuestra coraza, pero no pueden matar a nuestro espíritu y no pueden matar tampoco nuestra alma. Así es de que a quien debemos de tener temor es a Dios. Dice que no tengamos temor porque nosotros valemos mucho más que los pajarillos. Así que cualquiera que le confiese delante de los hombres, también Dios le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Y sabemos que este varón de Dios, así como muchos mártires que han entregado su vida por causa del Evangelio, Dios está, también Jesús les confesó delante de su Padre Celestial. Pero tenemos esta advertencia de que cualquiera que niegue el nombre de Cristo delante de la gente, delante de los hombres, también Dios le negará delante de su Padre. Así es de que si tú te llamas cristiano o cristiana, no tengas temor, no tengamos temor de decirlo, de confesarlo. Y no solamente de confesarlo, sino de vivirlo, de transmitir esos valores cristianos que se encuentran en la palabra del Señor. Por eso es importante, sumamente importante conocer la palabra de Dios de tapa a tapa, conocer su carácter, conocer lo que Dios dice en ella, porque es la única manera en la cual nosotros podemos vivir de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus enseñanzas. No a todas estas doctrinas que se han estado levantando, ¿verdad? Que más que una enseñanza de la palabra del Señor es querer acomodar a nuestros gustos, querer acomodar a nuestras necesidades y pecados la palabra del Señor. Y esto no es así. Así es de que no tengamos temor de confesar. Y no solamente, vuelvo y repito, de confesar, sino de vivir acorde a la palabra del Señor. Jesús nos dijo claramente y se lo advirtió a sus discípulos que su nombre, Jesús, no es causa de paz entre el mundo, sino es causa de división. ¿Y por qué razón? Porque obviamente el mundo piensa contrario a lo que Dios desea para nuestras vidas. El mundo desea lo malo, y me refiero al mundo como sus deseos, sus apetitos carnales, siempre van a ir en contra de lo que Dios establece en su palabra. Por eso Jesús, el nombre de Cristo, siempre será causa de división, porque se estará encontrando el bien contra el mal. Por eso la palabra de Dios nos dice que el que no toma su cruz y le sigue, no es digno de ser discípulo de Cristo. Nosotros no debemos de avergonzarnos de llamarnos cristianos, no debemos de avergonzarnos de llamar las cosas como Dios las llama, de amar su palabra y de vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido en la Biblia, en su voz. Así es que si quieres encontrar tu vida agradando a todo el mundo, déjame te digo que lo que vas a tener como resultado es perderla. Pero si la pierdes, si la perdemos por causa de Cristo, entonces la tenemos garantizada, la vida eterna. Vemos también en el capítulo 11 que nos habla acerca de Juan el Bautista, que fue cumplida esta profecía que se dio en el libro de Miqueas. Ese era mensajero que había sido enviado del Señor, uno de los grandes profetas se pudiese decir. Dios lo envía como un mensajero para preparar el camino. Sin embargo, vemos que Juan también tiene sus preguntas y sus dudas y quería saber si realmente Jesús era el enviado, era el Mesías. Pero cuando le llega la respuesta a Juan y Jesús les dice, vayan a Juan y díganle todo lo que está sucediendo, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres les es anunciado el evangelio, y es bienaventurado, feliz, afortunado el que no haya tropiezo en mí. Entonces podemos ver que recibe este mensaje. Jesús no le recriminó la duda
a Juan, sino que le dio la respuesta a su pregunta. Así es que nosotros tenemos que saber que Dios no se siente mal contra nuestras dudas. Las dudas lo único que generan es buscar, aprender, conocer. Si tú tienes alguna duda, búscalo en oración, busca la respuesta en su palabra y te puedo asegurar que el Señor la va a revelar a través de la Biblia, a través de la oración. Se va a revelar a ti a las preguntas y dudas que puedas tener. Y por último, podemos ver también Jesús hace esa comparación sobre la generación en la que él se encontraba. ¿Y qué sería el día de hoy si Jesús comparara esta generación? Creo que esta generación, tristemente, es una generación que recibe muchas veces el mensaje, pero hay tantos estímulos por fuera que no permiten. Es como una generación adormecida, una generación anestesiada y sorda de espíritu. Y de igual manera que a las cosas llaman buenas, las llaman malas, y a las malas les llaman buenas. Pero tenemos que saber que así como Jesús les decía en ese tiempo a sus discípulos, aquellas ciudades en las cuales aún viendo los milagros del Señor, aún viendo las señales, no se arrepintieron, el juicio vendría muchísimo más fuerte sobre estas ciudades que para Sodoma y Gomorra, que fueron unas ciudades demasiado pecadoras y perversas, que también vino juicio sobre de ellas. ¿Cómo será el tiempo del fin en nuestros días? ¿Cómo será el juicio en nuestros días? Pongamos nosotros a pensar, si el día de hoy fuera el juicio, ¿cómo sería? Si estamos viendo tantas cosas de parte de Dios, manifestaciones también, y no tenemos excusa porque tenemos tanta oportunidad. Obviamente yo sé que así como tenemos la oportunidad de recibir palabra, también estamos expuestos a tantas mentiras, pero hoy tenemos la libertad de abrir nuestras Biblias, de conocer personalmente, directamente a Dios en oración. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Dejemos a un lado tiempo perdido y busquemos a Dios. Busquemos a Dios, que Él se pueda revelar en nuestras vidas a través de su palabra, y aprovechemos este tiempo de libertad que estamos teniendo, porque quizá pueda llegar un día en el que ya no tengamos esta oportunidad y quizá una página de la Biblia se convierta en lo más tesoro que podamos tener a nuestro lado. Espero, querido amigo y amiga, que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Pongamos en práctica el día de hoy que el Señor Jesús, a quien llama, también da autoridad, también da desunción para poder predicar, sanar, ir a las ovejas perdidas. Recordemos que Dios es el que da respuesta a todas nuestras preguntas y que no debemos de avergonzarnos del Evangelio del Señor. La última palabra que nos dice: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Tomemos el yugo de Cristo y enyuntémonos con Cristo para que nuestra carga pueda ser ligera en esta peregrinación de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga grandemente a ti y a los tuyos, como solo Él lo quiere y además lo puede hacer. No te olvides de compartir este mensaje. Si te gustó, recuerda también darle un like para que pueda llegar a más personas la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en gran manera. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para
aliento para tu espíritu.